Hola. Sigamos con el producto escalar. Producto escalar, también llamado producto punto o producto interno. Cualquiera de las tres maneras se le puede llamar el producto escalar. Sean los vectores A y el vector B. Se define el producto escalar A con el vector B de la siguiente manera, de que A punto, recuerden que es punto, por eso se llama producto punto, A punto B se define como el producto, como la magnitud del vector A, por la magnitud del vector B y por el coseno del ángulo θ, donde el ángulo θ es el ángulo formado por estos dos vectores. Por ejemplo, gráficamente sería esto. Si yo tengo... ¡Basta de garabatos, Orate! ¡Hay una vida en riesgo! El vector A. Y tengo acá, digamos, el vector B. El producto punto A punto B se define como la magnitud de A, mírenlo acá, por la magnitud de B, mírenlo acá, por el coseno del ángulo θ, donde el ángulo θ es el ángulo formado entre los dos vectores. Si proyectamos el vector A sobre el vector B, vamos a obtener ese segmento. Voy a llamar ese segmento A sub B, o sea, el segmento del vector A proyectado en dirección del vector B. ¿Cuánto es ese segmento? No lo sé, tú dime. Pues el segmento A sub B será igual a la magnitud de A por el coseno de θ. Ese es el segmento A sub B, o sea, la proyección del vector A en la dirección del vector B. Ese segmento sería A sub B, es la magnitud de A por el coseno de θ. Y acá, bueno, sabemos que esta es la definición. Y acá vemos que A coseno de θ es A sub B. Entonces podemos decir que A punto B es igual a coseno de θ, que es A sub B, A sub B punto A sub B, creo que esto es así, más exactamente sería un producto matemático, A por B por coseno de θ, el producto punto si es entre los vectores, es igual a A por B, que es A coseno de θ por la magnitud del vector B. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. A sub B sería igual a A punto B sobre la magnitud del vector B. ¿Pero qué es? Pero el vector B sobre su magnitud, como ya sabemos, esto es igual al vector unitario. ¿En la dirección de quién? En la dirección del vector B. Entonces, sería donde el vector U sub B sería este vector de acá. U sub B. Por lo tanto, obtenemos lo siguiente. Que la proyección del vector A en dirección de B se calcula como A punto B, vector B sobre la magnitud del vector B, que es U sub B, o sea, A punto
U sub B. Y así obtenemos A sub B, que sería la proyección del vector A en dirección del vector B. Sería este de acá. Ese sería A sub B. Sería el producto punto. El producto punto entre el vector A con el vector unitario del vector B, sobre el cual se va a proyectar. Así se calcula la proyección de un vector sobre otro vector. Repito, será igual a el vector producto punto con el vector unitario sobre el cual se va a proyectar. Wow, eso es intenso. Ahí está la expresión. Esta es la definición del producto punto o producto escalar. Supongamos que tenemos los vectores en sus componentes rectangulares. O sea, si tenemos que A sub X, el vector A está en coordenadas cartesianas, sus respectivas componentes son A sub X en dirección Y, más A sub Y en dirección J, más A sub Z en dirección K. El vector B, tenemos las componentes del vector B, las conocemos. Sería B sub X en dirección Y, más B sub Y en dirección J, más B sub Z en dirección K. Supongamos que tenemos los vectores A y B en función de sus componentes rectangulares. Vamos a efectuar el producto punto en términos de las componentes rectangulares. Entonces tenemos que A punto B será igual a sub xy más a sub yj más a sub zk punto b sub xy más b sub yj más b sub zk. Resolvamos ese producto. A punto B quedaría como A sub xy punto B sub xy y punto Y nos da 1. ¿Por qué? Porque el vector unitario Y con el vector unitario Y son colineales. El ángulo formado entre ellos es de 0 grados. Coseno de 0 nos da 1. Entonces sería la magnitud de 1. ¿Qué rayos es esa cosa? La magnitud de 1 por la magnitud de 1 es 1 por 1, 1. Y por el coseno el ángulo formado entre Y con Y es 0. Entonces nos daría 1. Entonces nos quedaría A sub X por B sub X. A sub X por B sub X. Más A sub XY por B sub YJ. Y punto J, como los dos vectores son perpendiculares, coseno de 90 nos da 0. Entonces, Sí, sigue hablando, idiota. A sub XY por B sub YJ nos da 0. A sub XY por B sub ZK también nos da 0 porque Y punto K nos da también 0 porque los vectores unitarios Y J forman 90 grados, coseno de 90 nos da 0. Listo, sigamos con A sub Y. A sub YJ por B sub XY, J punto Y nos da 0. A sub YJ punto B sub YJ, J punto J nos da 1, entonces nos quedaría más A sub Y, B sub Y. A sub Y, B sub Y. A sub YJ con B sub ZK, J punto K nos da 0. Sigamos con A sub ZK. A sub ZK por B sub XY, K punto Y nos da 0. Lo mismo que K punto J nos da 0 y nos quedaría más A sub Z por B sub Z. Perdón. No, yo vivo por allá. A sub Z por B sub Z. Por lo tanto, ese sería el producto punto cuando nos dan los vectores en términos de sus componentes rectangulares.
es el producto de sus respectivas componentes. La suma del producto de sus respectivas componentes, A sub x por B sub x, más A sub y por B sub y, más A sub z por B sub z. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Ese sería el producto punto en función de los componentes rectangulares, y esta es la definición del producto punto de los vectores. La magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo θ, que es el ángulo formado entre los dos vectores. Y acá tenemos la expresión de cómo se calcula la proyección de un vector A sobre otro vector. Veamos ahora el producto vectorial. Acá hay una propiedad importante. Aquí podemos sacar una propiedad importante, y es que si A punto B es igual a 0, si A punto B es igual a 0, significa que el coseno de 0, para que eso nos dé 0, necesitamos que θ sea 90 grados. Entonces, si nos da un producto punto igual a 0, eso nos está indicando que A es perpendicular al vector B, que los dos vectores son perpendiculares entre sí, cuando nos da ese producto punto igual a 0. Y hay unas propiedades además de esta del producto escalar. No se las voy a colocar acá porque el documento PDF que yo les envío sobre ese capítulo se va a encontrar ahí algunas propiedades sobre el producto escalar. Entonces no hay necesidad de volverlos a escribir acá en el tablero. En el PDF se va a encontrar esas propiedades, algunas propiedades importantes del producto escalar. Ahora veamos el otro producto importante entre vectores, que es el producto vectorial. Producto vectorial. Producto vectorial, llamado también producto externo o producto cruz. Así se le llama el producto vectorial. Entonces sean los vectores A y el vector B. El producto vectorial. Bueno, otra cosa. Noten que por eso se llama producto escalar, volviendo a este tema, porque el producto de dos vectores y el producto escalar nos da como resultado una magnitud escalar. Lo sospeché desde un principio. Por eso se llama producto escalar. Mientras que el producto vectorial nos da como resultado un nuevo vector. Veamos cómo. Sean los dos vectores A y B. El producto A cruz B, A cruz B, se define como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B. La magnitud del vector B, bueno, quitemos este puntico acá. Aunque ya con eso son escalares y escalares, con un puntico pues diga que es una multiplicación normal, por el seno del ángulo θ, donde el ángulo θ es el ángulo formado entre esos dos vectores. Como el producto cruz es un vector, entonces podemos decir que eso se multiplica por un vector unitario. Un vector unitario voy a llamarlo normal, que significa que es ese vector. El resultante de esto nos da un vector que es perpendicular al plano que está compuesto por esos dos vectores. Voy a hacer la gráfica para que lo entiendan mejor. Es decir, que si yo tengo acá un plano, y tengo acá los dos vectores, el vector A y el
vector B. El ángulo formado entre ellos es θ. Los dos vectores se encuentran sobre este plano, Por lo tanto, el producto cruz entre A cruz B nos da un vector cuya magnitud es la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo formado entre esos dos vectores. ¿Cuál es la dirección y el sentido? No lo sé, tú dime. Simplemente, como dice acá, por su vector unitario normal, y es un vector perpendicular a la superficie que contiene esos dos vectores. O sea, sería este de acá. Ese sería A cruz B. Ese sería el vector A cruz B, donde este vector es perpendicular tanto a B como al vector A. Es decir, es normal a la superficie que contiene estos dos vectores. Así se define el producto cruz. Lógico. La magnitud, es simplemente la magnitud A cruz B, la magnitud simplemente es la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo θ. Observen, la magnitud del vector es A por B seno de θ. La magnitud de A, la magnitud de B, o el módulo de A, el módulo de B, por el seno del ángulo formado entre ellos dos. Esa es la magnitud. Recuerden, su dirección siempre es perpendicular al plano que contiene esos dos vectores. Ah, bueno, faltó el sentido. Porque es que hay dos direcciones. O puede ser hacia arriba o perpendicular hacia abajo de ese plano. ¿Cuál sentido se toma? Las preguntas tontas, eso es lo mío. Pues el sentido de la regla de la mano derecha. Repito, cojo con la mano derecha. La regla de la mano derecha dice así. Cojo con la mano derecha el primer vector, que es A. Y lo llevo con la palma de las manos, con la palma de la mano, lo llevo hacia el vector B. Y el pulgar, siempre apuntando de una manera perpendicular, apuntando siempre el pulgar hacia arriba, de esta manera, siempre manteniendo eso perpendicular, nos va a dar el sentido. Por lo tanto, sería ese el sentido. Supongamos que tengo el vector A y tengo el vector B. Y esos dos vectores se encuentran sobre el plano del tablero. Entonces, ¿cuál sería? Sabemos que la dirección del producto cruz sería un vector perpendicular al plano del tablero, ya que el tablero contiene esos dos vectores. Pero al ser perpendicular al plano del tablero puede ser perpendicular saliendo o perpendicular entrando. ¿Cuál se toma? Yo sé, pregúntame. Pues simplemente tomamos la regla de la mano derecha, que dice, con la mano derecha cogemos el vector, primero el vector A, porque estamos saliendo es A cruz B, primero el vector A con la mano derecha, y Esta información vale millones. apuntando con esos dedos la dirección del vector A. Y lo llevamos, miren bien, y lo llevamos con la palma de la mano, lo llevamos hacia el vector B. Y miren que el pulgar acá está apuntando hacia adentro del tablero. Por lo tanto, eso indica que el vector A cruz B apunta entrando al tablero, cuando esos dos vectores se encuentran sobre este plano. ¿No les parece eso curioso? Entonces, así es como se halla, utilizando la regla de la mano derecha, se halla cómo es el sentido del producto cruz de entre los vectores. La dirección siempre es perpendicular al plano que contiene esos dos vectores, A y B. Y el sentido lo hallamos por medio de la regla de la mano derecha. Ahora, supongamos que nuevamente los vectores
nos los dan en términos de componentes rectangulares. O sea, si A es A sub X y más A sub Y J más A sub Z K. Y que el vector B es B sub X y más B sub Y J más B sub Z K. Efectuamos el producto cruz. A cruz B será igual a sub XY más A sub YJ más A sub ZK cruz B sub XY más B sub YJ más B sub ZK. ¿Cómo resolvemos esto? Lo mismo, A sub XY por B sub XY, aquí, miren que I por I, seno de 0 nos da 0, aplicando la fórmula. Pero bueno, resolviendo esto, hay un método más fácil de hallar, cuando queremos hallar el producto vectorial entre dos vectores, donde nos dan sus componentes rectangulares, y es aplicar un determinante. Dice así, A cruz B será igual, colocamos el determinante, donde la primera fila corresponde a los vectores unitarios, que en este caso en coordenadas cartesianas que estamos dando acá, sería I, J, K. Segunda fila, siempre va a ir las componentes del primer vector. A, sería las componentes A sub X, A sub Y y A sub Z. Y la tercera fila iría las componentes del otro vector. B sub X, B sub Y, B sub Z. Y luego, pues se desarrolla esto. Simplemente decimos que, coloquemos pues acá, desarrollemos esto. Desarrollemos eso. Sería, resolviendo ese determinante, nos quedaría A sub Y por B sub Z, o sea que A cruz B será igual A sub Y por B sub Z menos A sub Z por B sub Y en dirección Y. Más por menos, perdón, más, segundo término sería menos, coloquemos acá, menos J, que sería A sub X B sub Z, A sub X B sub Z menos A sub Z por B sub X en dirección J, más en K sería A sub X B sub Y, A sub X B sub Y menos A sub Y por B sub X en dirección K. Y ahí tenemos las tres componentes I, J, K del producto vectorial A cruz B. Y así hallaríamos el producto cruz cuando nos dan las componentes A del vector A y del vector B. Bueno, las propiedades del producto vectorial, nuevamente les digo que se encuentran en el documento PDF que yo les voy a enviar sobre el capítulo de álgebra vectorial. Entonces, por eso no hay necesidad de colocar acá todas las propiedades del producto vectorial, porque eso ya lo tienen ahí en el documento PDF. Bien, pero una cosa aquí importante es esta. Una propiedad importante es que si A cruz B, es igual a 0, ¿qué significa eso? Si A cruz B es igual a 0, es porque teta vale 0. Si teta vale 0, significa que los vectores son colineales, o sea, tienen la misma dirección. De A cruz B, entonces concluimos que A es paralelo al vector B.
o son colineales. Son colineales. Esa es una propiedad importante. Así como vimos en el producto escalar que A punto es igual a 0 significa que son perpendiculares, cuando el producto vectorial entre los dos vectores nos da 0, nos está indicando que los vectores son colineales, son paralelos. Y las otras propiedades, como les dije, se encuentran en el documento PDF. No se los coloco acá, no hay necesidad porque eso ya está en el documento PDF. Con eso entonces terminamos el capítulo de álgebra vectorial, las partes importantes y básicas de álgebra vectorial que debemos tener en cuenta. Ok, con eso basta.